Hola otra vez, hoy les dejo las funciones de este dashboard nuevo que subimos, que es para entrega de tarjetas de puntuación eh, para equipos, para atletas de fuerza y resistencia. Y este es el formato que se genera a partir de selecciones dinámicas del Excel que les voy a enseñar ahorita. Es este. El Excel empieza de este lado en una base de datos, en donde ustedes cargarían la fecha de las pruebas que hicieron, el nombre registran el nombre de los atletas, el sexo de los atletas, el grupo al que pertenece el atleta y las pruebas que van a realizar. Eh, Algo importante aquí es que ya verán en las funciones más adelante, es importante que sí seleccionen el sexo porque el programa hace promedios por grupo y por sexo. Entonces, si hay personas que pertenecen al grupo uno o al grupo 2 solo va a tomar a las personas de ese mismo grupo y de ese mismo sexo para hacer los promedios. Y las mínimas y las máximas y demás. Las pruebas que vayan a usar es algo que ustedes pueden decidir, no es algo que está fijo. O sea, yo puedo ponerle aquí prueba A y prueba B. Bueno, espérenme porque si no, no me vaya a acordar después qué son. Este es squat, este es deadlift, este fue clean, este es jerk, este es snatch. Ok, yo aquí le voy a poner que es prueba A, B, C, D y E. Y cuando yo vaya a mi dashboard, eh, a partir de todos los datos que registré, yo puedo seleccionar al atleta que yo decida. Y aquí me dice que ese atleta es de sexo masculino y que pertenece al grupo A. Si yo seleccionara a otro atleta, entonces ya me dice que igual es sexo masculino y que este pertenece al grupo B. Yo selecciono la fecha del test, me va a dar solo las fechas en las que ese atleta hizo pruebas o en las que ustedes tienen testeado a un grupo completo. Entonces yo puedo poner una fecha cualquiera y todavía no hay datos cargados porque no he seleccionado ningún test. Aquí yo puedo seleccionar 3 de los 5 que yo metí de este lado, que yo puedo decidir cuáles son. Yo puedo seleccionar 3 aquí. Entonces yo puedo seleccionar el test A, B, C, D o E, ¿no? Les voy a volver a poner los nombres que tenían. Squat en libras, deadlift en libras, clean, jerk y snatch. Yo suelo sugerir que siempre pongan la unidad de medida con la que están trabajando, porque pues de aquel lado no se cambia unidades, entonces esto debería quedarse siempre como números y lo más fácil es poner la unidad de medida dentro del nombre de la prueba. Entonces aquí ya me da las pruebas que yo decidí que voy a hacer y yo voy a decirle al programa que yo quiero que la primera prueba que aparezca de este lado, los resultados de esa primera prueba sea el snatch. Y entonces aquí me dice cuál fue el snatch de mi atleta para esa fecha, eh, cuál fue el resultado de mi atleta para esa fecha, cuál fue el máximo testeado de ese grupo para esa fecha y cuál fue el mínimo testeado para esa fecha y cuál es la media y en dónde se ubica mi atleta respecto a los demás. Luego yo selecciono el segundo test y yo le voy a decir que a lo mejor aquí quiero que sea el clean y entonces me dice cuál fue la marca de mi atleta, cuál fue el máximo y el mínimo de ese grupo, de ese sexo para esa fecha y la media y en dónde se ubica y le pongo el siguiente jerk. Y si yo elijo otra prueba, me va a dar una prueba diferente. Si yo le pongo clean, tiene que darme los mismos números que me está marcando ahorita aquí, por ejemplo. Entonces yo le pongo clean y me da los mismos números en la prueba 3 que en la prueba 2. Pero aquí yo le voy a dejar jerk porque esas son las 3 que yo quiero ver. Aquí se genera una gráfica de progreso. Como yo solo puse la primera fecha, no me ha generado ninguna gráfica. Pero si yo pongo la segunda fecha, entonces ya tengo el test que acabo de seleccionar y un test anterior y entonces me da los dos y me dice si fue bajando, si fue subiendo para las pruebas que yo seleccioné. Si yo selecciono una tercera fecha, entonces me da las 3 fechas. Y si yo tengo algún atleta que tenga más fechas testeadas, yo puedo elegir 6. Si ya tengo 6, me da todas las fechas anteriores de las que yo tenga registro para saber cómo se ha modificado en el tiempo el puntaje de esas 3 pruebas que tuve, ¿no? Eh, Luego... Y luego aquí abajo me da para esas mismas 3 pruebas, me da el top 3 de
de las marcas de ese grupo y de ese sexo. Entonces me dice quién fue el más alto, quién fue el segundo más alto y quién fue el tercero más alto. Y también me dice cuánta diferencia hay. Aquí puedo ver visualmente fácil, o sea, puedo enterarme visualmente de forma fácil cuánta diferencia hay entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, o entre ese top 3 en general. Entonces, aquí, por ejemplo, entre el segundo y el tercero, en realidad, pues no hay nada de diferencia, están empatados, porque quedan los dos en segundo lugar, pero el primero tiene una diferencia bastante significativa versus los otros dos. Y también podemos saber que el mínimo, o sea, ellos tiraron 225, 215, 215 y sabemos que el mínimo de ese grupo tiró 205. Entonces yo puedo enterarme de forma fácil con solo unas cuantas selecciones cuál es el máximo, el mínimo, la media del grupo, cómo ha avanzado mi atleta en las pruebas que yo haya seleccionado y cuál es el top 3 de los atletas que yo he estado... Algo importante que decir es que además de que yo puedo seleccionar todo, yo les mandaría dos archivos, uno que sería el de fuerza, que es el que les acabo de enseñar, que es en números absolutos, y el otro archivo que recibirían sería el de resistencia. La diferencia con esos es que uno tiene el formato en números enteros totales y el otro tiene el formato en horas, minutos, segundos y fracciones de segundo. Entonces, en todo lo que está registrado justo en ese formato. Horas, minutos, segundos y fracciones del segundo. Lo mismo, yo puedo poner los test que yo decida. Aquí pues me inventé unos números solo para enseñarles cómo funciona. Y yo voy al dashboard. Igual selecciono a uno de mis atletas, selecciono la fecha del test, esta sería la fecha 1, y como les decía, todo me va a aparecer en los formatos de horas, minutos y segundos. Yo selecciono un test, a lo mejor de 500 metros, y selecciono otro de 1000 metros. Y entonces ya me dice el que hizo más tiempo, el que hizo menos tiempo y dónde se ubica mi atleta. Y algo importante también, y que es un cambio respecto al otro, es que aquí el top 3, en el otro, o sea, en el de fuerza, evidentemente si yo busco un top 3 de cualquier atleta, el número más alto va a ser el que gana, o sea, el que tiene el top 1, ¿no? El que tiene la posición 1. Luego el siguiente número más alto es el que tiene el 2 y el siguiente número más alto es el que tiene el 3. Pero en resistencia, pues sería al revés, porque el que hizo menos tiempo es el que tiene la posición 1, el que hizo... el segundo que hizo menos tiempo tiene la posición 2 y así. Entonces esto está invertido, aquí busca quién hizo menos tiempo, aquí busca, en el de fuerza busca quién hizo la marca más alta. Lo mismo para esto, yo puedo seleccionar si hay 2, 3 fechas, cuántas fechas, si testeo, más bien acá. Si testeo 2 fechas, se ajusta a 2. Si testeo 3 fechas, la gráfica de progreso se ajusta a 3 fechas. Y yo puedo seleccionar 1, 2 o cualquier test que yo decida poner de este lado, o los 3, o como sea, ¿no? Y yo puedo renombrar, igual que en el otro, yo puedo renombrar, este podría ser mi test A y este podría ser mi test B. Y entonces cuando yo voy acá, ya me aparece A y B, ¿no? Y los nombres que yo haya puesto. Creo que es todo. Ya al final lo único que yo hago es seleccionarlo y guardarlo como PDF para poder enviarlo, y me genera formatos como estos que yo puedo entregar. También a veces podrían guardar solo hasta la gráfica de progreso si no quieren poner el top 3. O sea, también pues una opción siempre es guardar solo esa parte, ¿no? Y que no nos genere la gráfica que no nos genere el top 3 para que no sepan quién fue el segundo, quién fue el tercero. Entonces solo nos da los puntajes que queremos y la gráfica de progreso de ese atleta, que podría ser una hoja de entrega individual, ¿no? Entonces tienen opción de guardar así, de guardar solo la parte de arriba, como a ustedes les convenga. Y creo que nada más, pues son formatos muy fáciles de usar, muy fáciles de registrar y que pues facilitan una entrega profesional de resultados y que les faciliten a ustedes la visualización también de datos sobre sus equipos de entrenamiento. Creo que ya es todo. Si alguien tiene una duda por ahí me pueden mandar un mensaje. Acuérdense que me pueden encontrar en Instagram. Y creo que nada más.